Bueno, le damos gracias al Señor por este nuevo domingo que nos regala para poder estar en su iglesia y estar dentro de sus asuntos, ¿verdad? Antes de empezar la predicación, mis hermanos, me gustaría que nos pudiésemos poner en pie y entregar este tiempo en oración. Pero yo quiero invitarte a algo más. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, puedas concentrarte en la presencia de Dios esta mañana. Y si tuviste una semana de muchos desafíos, ahí en tu puesto comiences a darle gracias al Señor. Si tuviste una semana donde tus cargas fueron muchas, en este momento entrégaselas al Señor. Si tuviste una semana donde tu salud fue afectada o de algún familiar, ponlo en las manos del Señor. Este es el tiempo para encontrarnos con nuestro Dios. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre amado, porque en medio de tantas circunstancias, en medio de las adversidades, en medio, Señor, del dolor, tú sigues siendo fiel en nuestras vidas. Estás en el trono y por lo tanto en ti podemos confiar. Padre eterno, queremos entregar en tus manos a todos nuestros hermanos que quizás están padeciendo por alguna enfermedad, afección en sus cuerpos, en sus vidas. El que también esté pasando por alguna necesidad financiera, económica. Padre, el que esté pasando por falta de fe puede ser también. Señor, oramos que esta mañana tú, Jesús de Nazaret, te reveles a nuestras vidas como tu iglesia. Y avives tu obra en medio de estos tiempos. Oramos, Señor, que esta mañana este lugar sea lleno de tu presencia al poder impartir tu palabra. Padre, que tú hables a nuestros corazones y nos permita, Jesús de Nazaret, poder ser fieles siervos tuyos en medio de estos tiempos tan demandantes. Te damos gracias, Padre eterno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, vamos a empezar con la predicación y quiero invitarte que vayas al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Puedes prender tus Biblias, si las tienes en apps, o abrirlas, o acercarte a alguien que quizás tenga si tú no tienes. Y aun cuando Mateo 24 señala las señales antes del fin, nosotros esta mañana no vamos a abordar propiamente dicho la escatología bíblica de eventos futuros para la iglesia. Sin embargo, vamos a atacar o ver el tema del evangelio en todo el mundo. Y damos gracias al Señor porque hasta la fecha nosotros podemos tener un evangelio compartido, acceso abiertos, sin ninguna dificultad y poder escuchar el mensaje de la verdad. Desde el siglo I, después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Él forma a sus discípulos, muere, es resucitado, es ascendido. Vemos Hechos capítulo 1:8, nos da el Espíritu Santo. En Hechos 8:1 comienza toda la dispersión y mucho de lo que está pasando en esto del capítulo 24 ya acontecía desde aquel entonces. Pero es interesante ver cómo nosotros, la iglesia, ha evolucionado y lo que nos tenemos que enfrentar para la evangelización de todo el mundo. Los discípulos desde la fecha, desde el primer siglo, después de la dispersión de la iglesia, muchos enfrentaron la muerte por causa del evangelio. Otros las burlas, otros separaciones,
Otros, además de esto, por ejemplo, los discípulos, muchos fueron arrestados, maltratados. Y nosotros hoy, gracias al esfuerzo que ellos hicieron, podemos tener un evangelio abierto para nuestra fecha. Siglo XVIII, siglo XIX, llegan los padres modernos de la fe, que quizás muchos conocen: Hudson Taylor, Adoniram Hudson, William Carey y otros tantos. Y fueron parte de la evangelización mundial. Así que, abordando Mateo capítulo 24, te voy a mencionar también un poco lo que habla los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, en cuanto a las señales antes del fin. Resulta y acontece que para que lleguemos a Mateo 24, Jesús venía paseando con sus discípulos, haciendo la labor. Y llega el momento donde Jesús, sentado en un monte alto, dice a Jerusalén, capítulos anteriores: Jerusalén, Jerusalén, he intentado abrazarte y recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero tú eres la que matas a los profetas y los entregas. Luego llega el tiempo donde Jesús, saliendo del templo, los discípulos le dicen: Maestro, mira esas edificaciones. Y Jesús dice: bueno, esas edificaciones que tú ves, que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra para cuando vengan las señales del fin. Y resulta y acontece que Jesús se encarga de mostrarle a los discípulos lo que pasaría en los hechos futuros con ellos y nosotros, su iglesia. Así que, empezando en Mateo capítulo 24, versículo 3, quiero que me acompañes. Vamos a leer hasta el versículo 14. Mateo 24, del 3 al 14. Y dice así, en el nombre de Jesús: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y cuando leemos estos pasajes, realmente a un principio da un poco de temor, porque nosotros decimos: pero nosotros no estamos pasando esto. Pero quizás déjame aplicarte o ampliarte un poco el panorama, iglesia. Aun cuando Jesús dijo esto hace más de 2000 y tantos años atrás, para la fecha ya los discípulos atravesaban estas circunstancias, donde el primer mandato que Jesús le dejó fue: no se dejen engañar. Luego vendrían las persecuciones, vendrían los momentos difíciles, donde Jesús les dijo: no os turbéis, no se preocupen, no tengan temor. Pero todo esto con un propósito. Para las fechas que nosotros vivimos, sí hay momentos de tribulación, sí hay momentos de guerra, sí hay momentos de angustias. Pero sobre todo esto, el evangelio del reino está siendo esparcido, expandido, predicado. Y quizás tú no te has dado cuenta, pero de alguna manera u otra, nosotros, su iglesia venezolana, también pasamos por las mismas circunstancias.
y nos vamos a introducir un poco en ello. Pero lo más importante de todo esto no son las pruebas, no son las circunstancias, no son las tribulaciones, sino que el nombre de Cristo se está dando a conocer a todas las naciones. Así que el primer punto que quiero compartir contigo está en los versículos del 4 al 5 y dice que nadie os engañe. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, ¿sabes algo? Nosotros hace 2 o 3 semanas atrás tuvimos la oportunidad de, juntamente con los jóvenes del ministerio de la escuela dominical, tener un tiempo de evangelismo para los venezolanos y algunos de otra cultura no igual a la nuestra. Y fue interesante, porque para algunos era la primera vez que evangelizaban, de los jóvenes. Para otros ya habían tenido alguna experiencia de evangelismo. Y para otros que tuvimos la oportunidad de compartir con personas de otra cultura, el escuchar de que Jesús no es el mismo Jesús que nosotros creemos, fue impactante. Y mi pregunta al pensar en esta predicación era, ¿por qué el mundo querría engañarnos? Y fíjense que engañar es un sinónimo de mentir, de falsear, de burlar, de fingir, de aparentar. Esto es lo que hace el mundo. El mundo busca engañarte, el mundo busca quitar tu mirada del foco, el mundo busca burlarse, el mundo busca fingir un Dios que no es el Dios bíblico. ¿Con el fin de qué? De separarnos del amor de Cristo. Jesucristo más abajo lo redacta y lo dice. Y por causa de amor a los escogidos, los días serán acortados. Y es algo que nosotros hoy como iglesia atravesamos y que no podemos ignorar. No podemos ignorar la falsedad del mundo, la burla del mundo. No podemos ignorar los ataques del mundo. Pero la palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, mi pregunta, y sigo con las preguntas, ¿verdad? A modo de poder llegar al punto. ¿Por qué entonces vemos hermanos disertar del Evangelio? ¿Por qué vemos hermanos a las primeras pruebas no regresar a la iglesia, no abrir la palabra? Y quizás me dirá, sí, pero mis pruebas son difíciles. Sí, todos tenemos pruebas difíciles. De diferentes índoles, de salud, económicas, diferentes. Y mi conclusión fue por no conocer a Dios, no intimar con Dios Padre. Vivimos en un mundo, hermanos, iglesia, posmoderno, donde todo, y lo hago entre comillas, es relativo. Nada es absoluto. Y aun si tú predicases en las calles del Dios vivo y verdadero que tú has conocido durante toda tu vida y que ha transformado tu corazón, que ha hecho milagros y prodigios, para muchos en la calle, tu Dios es un Dios relativo. No es un Dios absoluto. Y nosotros como iglesia estamos llamados a enfrentar esta realidad. No es una realidad que se escapa de nuestras manos. No es una realidad que porque estamos en la iglesia vivimos en un mundo aparte. No. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos que nadie os engañe. Y sí, para la fecha hay muchos, y si han visto videos por YouTube, redes sociales, diciéndose llamar el Cristo. Le besan sus manos, le hacen muchos elogios. Pero Jesucristo dijo que no, que nadie os engañe. Interesante que
en este proceso hubo algunos discípulos que se le acercaron a Jesús y le dijeron, mira, pero háblanos de las señales, ¿qué señales habrán? Y resulta, acontece que en Marcos capítulo 13, versículo 3 menciona a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. 4 discípulos que se le acercaron a Jesús y le hicieron estas preguntas. Así que Jesús tenía un grupo grande de 12, pero aquí estaban solamente 4 intimando con el Señor. Y Jesús no rehusó esa intimidad con los suyos. Lo que también me hace pensar y compartir esta mañana es que mientras busquemos a Dios Padre en medio de las circunstancias, de las burlas, de lo que el mundo nos presente, en intimidad Dios nos recibe, no nos rechaza. Por lo que nosotros, hermanos, tenemos en Cristo al Dios y Padre seguro para poder acercarnos en medio de estos tiempos de aflicción. Por eso Jesús les dijo que nadie os engañe. Y sí, circunstancias económicas son un engaño. Son reales. Pero me refiero al hecho de que nos preocupamos tanto que nos desviamos del Señor y nos quitan la mirada de Cristo. Es difícil, sí, hermanos, es difícil. Especialmente en nuestro país. Pero ahí está el Señor. Que nadie os engañe. No permitamos, hermanos, ser engañados por el Señor. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Así que si Dios habla, nosotros tendremos toda la oportunidad, siendo sus ovejas, de escucharle con claridad. Y damos gracias al Señor por eso. Dentro del mismo punto 1, versículos 6 al 8, no os turbéis. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús David, pero llegaste esta mañana a no darnos buenas noticias. No, hermano, espérense. Fíjense. Jesucristo le dijo a los discípulos, no os turbéis. No sabemos si para la fecha donde estaban los 12 discípulos, habían tantas guerras o rumores de guerras como nosotros hoy las vivimos. Pero Jesucristo, siendo Dios y viviendo en el eterno presente, presentaba el panorama del futuro en la etapa de la evangelización del mundo. Y vemos eventos mundiales. La guerra contra Israel, Rusia, está Turquía. Eventos también donde la humanidad ha sido atacada a nivel de salud. 2020, lo que todos conocemos y quizás algunos prefieren no pensar en ellos, el COVID-19. Tiempos difíciles. Lo más reciente que pasó en Valencia, España, la inundación. Y todo esto son principios de dolores. Pero Jesucristo dijo, no os turbéis. Y aún más, Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Y esta parte del versículo que dice, son principios de dolores, en griego, es traducido como odín. Y se refiere o hace referencia a dolores de parto. Nosotros los hombres, gracias a Dios, no experimentamos eso. Las mujeres sí. Y aquellos que son padres han podido experimentar el dolor de la esposa dando a luz. Nosotros todavía no tenemos esa oportunidad. Pronto la tendremos, Dios. Pero cuando hace referencia a dolores de parto, es un dolor muy fuerte, agudo, insoportable, que el mundo hoy vive.
Pero Jesucristo dice, después que da todas estas noticias, Mateo 28, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué interesante poder pensar y saber que en medio de las circunstancias y de las cosas que tenemos que hacer frente, Jesús sigue estando con nosotros. Fíjate, vamos a llevarlo del panorama mundial al local. Venezuela. Vivimos en un país que está pasando por, si se quiere, dolores de parto. Donde internamente también hay guerras y rumores de guerras. Sí hay hambre, hay pestes. Quizás enfermedades que fueron erradicadas hace tiempo, hoy en Venezuela han salido de nuevo. Pero Jesucristo dijo, no os turbéis. Qué interesante esto, ¿verdad? Y qué desafiante es pensar que en medio de tantas circunstancias que están a nuestro alrededor, Jesucristo dice, no os turbéis. No os turbéis. ¿Y dónde vamos a conseguir esa tanta paz que necesitamos para no turbarnos? Es la pregunta. Hermano, necesitamos una paz tamaño Dios para con nosotros la iglesia, para poder vivir en medio de estos tiempos. Y ese es el gran desafío. Es un desafío que no solamente toca a los hermanos de mayor edad, de 40 para arriba. No, también toca a los hermanos y a los jóvenes, a los niños, a los recién nacidos, a los ancianos. Es un tema que para nosotros como iglesia es relevante. Pero en medio de todo esto, ¿saben qué? El Evangelio sigue avanzando. Así que el punto 2 que te quiero compartir esta mañana está en los versículos del 9 al 12. Y se llama para testimonio de ellos. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en relación con Marcos, Jesucristo les dice a ellos algo muy importante e interesante. Les presenta el panorama. Van a ser entregados. Muchos de ustedes van a pasar por circunstancias difíciles, ante concilios, ante autoridades. Pero en Marcos capítulo 13, versículo 9 dice, por mi causa, para testimonio de ellos. Es decir, que Dios aún permite todo esto con un propósito, para que ellos también conozcan al Dios vivo y verdadero. Y aún más, les dice, por amor, ni siquiera penséis en qué habéis de decirles, porque tendrán al Espíritu Santo para testificar. Marcos 13:11, Lucas 21 del 13 al 15. Es decir, que en medio de las circunstancias y en medio de los problemas que tengamos que enfrentar, también van a haber momentos en la iglesia donde seremos llevados a autoridades. Seremos llevados a personas de mayor rango por ser cristianos. Y aún allí, Jesús nos promete el Espíritu Santo para poder testificar de Él. Dice, por mi causa. Es decir, que aún nosotros como cristianos, siglo XXI, a la fecha de hoy, ¿podremos también ser entregados por causa de Cristo? Sí. Sí. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que ellos también conozcan del Dios verdadero. ¿Han llegado a escucharle el testimonio de Richard Wurmbrand? Este hombre vivió en la Rusia comunista y estando en un balcón allí ante toda la gubernamental de su país, él decidió ponerse en pie y decir que el evangelio no tenía por qué ser quitado.
y que por causa del Evangelio ellos seguirían predicando. Este hombre fue tan valiente, ¿verdad?, que le costó la vida. Años en cárcel por causa del Evangelio. Pero hoy el Evangelio en esta zona del mundo, ¿cómo crece? ¿Y cómo da fruto? Por causa de quizás él y de muchos otros. Por causa de Cristo también daremos testimonio a aquellos que son de rango más alto, que necesitan también conocer. Y fíjense, hermanos, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es para una corta comunidad o un pequeño grupo, sino que es para todo el mundo. Ahora, lo interesante de todo esto es que si hay personas que se dan el caché, decimos en Venezuela, ¿verdad?, de rechazarlo. Y al rechazar a Cristo, están rechazando la única o el único ticket al reino de los cielos, la salvación. Y dentro de eso tenemos a nuestras familias, familiares, tenemos vecinos, tenemos amigos que también necesitan conocer, que quizás se burlan de nosotros, que quizás nos desprecian, que quizás nos ven con malos ojos porque somos cristianos y quizás te coloquen hasta apodos, sobrenombres. Ah, el de los huesos colorados, el evangélico, el aleluya. Pero todos ellos también necesitan de Cristo. Y que por la causa de Jesucristo es necesario que ellos también conozcan, entiendan. Así que el primer punto que te compartí, mi hermano, iglesia, es no nos dejemos engañar, que nadie os engañe. Vivimos en la época postmoderna, donde todo es relativo, pero tu fe en Cristo debe permanecer firme. Amén. Recordando que nuestro Dios es Dios vivo y verdadero, Él es absoluto. Amén. Y si para el mundo los valores, las verdades son relativas, en Cristo y en su palabra tenemos la verdad absoluta, no relativa. Así que no nos dejemos engañar. Vivamos conforme a la palabra. Conozcamos al Dios de la palabra. Job una vez dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que escuchó muchas veces de algún Dios, como muchos en el mundo. Pero cuando dijo, pero ahora mis ojos te ven, es porque tuvo un encuentro real con el Cristo vivo y verdadero. Amén. Así nosotros. El segundo punto, no os turbéis. Y esa es la parte desafiante, no turbarnos. Es difícil, nos cuesta. Pero ahí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo será el fin del mundo? No lo sabemos. No sabemos si el fin del mundo llega hoy porque todos fueron evangelizados de anoche para hoy o hoy mismo. No sabemos si el fin del mundo llega mañana. Pero lo que sí sabemos y podemos descansar como promesa firme en Jesucristo, como ancla segura, es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto 3 que quiero compartir esta mañana contigo. Perseverar hasta el fin. Mateo 24:13 dice lo siguiente. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es interesante, hermanos, este pasaje. Muchos toman este pasaje para decir y desarrollar que la salvación se pierde. Pero cuando vamos al contexto del idioma histórico, bíblico, vemos algo totalmente diferente. Y quiero abordar contigo 3 palabras importantes para poder entender este solo versículo. La primera palabra es perseverar. Dice, mas el que persevere. Y en el griego es interesante porque se traduce como hupomeno.
Ay, qué de interesante tiene esto. Que significa 3 cosas. 1, permanecer. 2, aguantar la prueba. 3, tener entereza. Ya hace referencia a aquel como que lucha o practica algún deporte y en medio de la prueba, de la competencia, tiene que aguantar. A eso se refiere. El que persevere. Luego, la segunda palabra que quiero compartir contigo es hasta el fin. Y me vas a decir, pero eso no tiene mucha relevancia. Déjame decirte que sí. Y te voy a explicar el por qué. En griego significa telos. Y hace referencia al punto que se apunta como límite. ¿Qué? Es el punto que se apunta como límite. ¿Y la iglesia de Cristo a qué apunta? A la venida del Mesías. ¿A quién esperamos? A Cristo. ¿Y cuántos aman la venida del Mesías? ¿Cuándo? Amén. A eso apuntamos. Así que persevera es palabra clave, hasta el fin es palabra clave, y la última es será salvo o salvo. En griego se traduce sozo, con Z, sozo, y hace referencia a librar, a misericordia y preservar. Así que, entendiendo un poco el contexto de estas 3 palabras, sería como esto. Más el que aguante la prueba, al punto que se apunta como límite, será librado, preservado, y experimentará la misericordia de Dios. Amén. Así que nosotros como iglesia estamos llamados a eso. A aguantar en la prueba, tener entereza, que no es fácil, pero apuntar hasta el límite, al punto que se apunta como límite. Y de esta manera nosotros vamos a experimentar la misericordia plena de Dios, vamos a ser preservados por su amor, vamos a ser librados de los momentos de angustia. Amén. Y lo veo de esta manera. Es como cuando hay un día muy lluvioso y tú sales con tu paraguas, ¿cierto? Y aun cuando el piso está mojado y todo alrededor está cayendo el agua, tú sigues ¿qué? Seco. Así que mientras nosotros nos mantengamos dentro del plan perfecto y soberano de Dios, vamos a estar en ese paraguas. Que aunque todo esté mojado, incluso en nuestro piso, nosotros vamos a estar seguros. Eso se refiere, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora yo quisiera preguntarte, iglesia, a modo de reflexión, ¿cuántos de ustedes hasta la fecha, hoy domingo, han podido experimentar la misericordia de Dios? Amén. Todos los días. Así que esta palabra de este versículo de Mateo 24, versículo 13, que es tan importante y relevante a nuestras vidas, ¿cierto? Poder entender que cada día que nos levantamos, cada día que vivimos, es una carrera que hacemos esperando nuestro Mesías. Y allí Dios nos guarda. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Todo esto, hermanos, es para que una sola cosa acontezca en el mundo: la predicación del Evangelio. Ahora, fíjate lo siguiente. Quiero hacer unas preguntas en desafío, pero no quiero que levanten las manos, ¿verdad? Es tú y Dios. En los últimos 3 meses, ¿cuántos han podido predicar el Evangelio? No levanten las manos. Solo tú y Dios. En los últimos 2 meses, ¿cuántos han podido predicar el Evangelio? No levantes la mano. En las últimas 2 semanas. Y se pone más serio, ayer. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos la más grande responsabilidad del mundo. Y es poder llevar el mensaje del Evangelio a quienes no lo tienen aún. Fíjense,
estando en conversación en este evangelismo que tuvimos con los jóvenes, por ahí está Gabriel y David como testigos, escucharon de un Jesús y de un Dios que para ellos no es lo que han aprendido para la fecha. Y les pareció interesante de que hay personas que para la fecha no conozcan al Jesús bíblico, al Dios bíblico. Entonces, Dios nos permite experimentar su misericordia, ser preservado en medio de los tiempos y nos da la fuerza para aguantar en la prueba con el propósito de que el mensaje del Evangelio sea predicado, sea esparcido. Qué interesante eso. Y el último punto que quiero compartir contigo, iglesia, es el mismo nombre de la predicación: el Evangelio en todo el mundo. Y está basado en el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y muchas veces nosotros en las iglesias oramos y decimos: Señor, que tu reino venga. Señor, ven a buscarnos ya. Pero nosotros no estamos siendo parte activa de la evangelización del mundo. Fíjate que para que eso pase, algo anterior tiene que pasar. ¿Y qué tiene que pasar? Ser predicado el Evangelio. David, pero ¿y cómo vamos a hacer en esas zonas remotas donde todavía no llega nadie? Y sabes algo, tengo testimonios y buenas nuevas para ti. Lo dije en alguna predicación anterior. En este conflicto que ha sucedido con Israel y los hermanos, los amigos árabes, han salido noticias que Jesucristo mismo se les ha aparecido a ellos, a las personas que están viviendo en Gaza. Y han dicho: un hombre de vestiduras blancas llamado Jesús se me ha aparecido. Y no ha sido con una sola persona, ha sido con muchos. Así que Jesucristo mismo se encarga de llegar a aquellos lugares que humanamente, para ti y para mí, no es posible. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y está pasando algo mucho más interesante. Eso es interesante. Esto es más interesante. Leyendo un poco varios autores, hay un hombre llamado David Garrison. Él desarrolla un libro llamado Movimiento de Plantación de Iglesia. ¿Y en qué consiste? Este movimiento de plantación de iglesia es así. Llegó el misionero, le predicó a Luigi, pero Luigi fue tan fervoroso en el encuentro con Cristo que le predicó a toda su familia y toda su familia se convirtió. Y la familia luego fue a alcanzar a otras familias amigas. Y esas otras a otras. Y es lo que se conoce como el movimiento de plantación de iglesia. Es un movimiento que es orquestado, presta atención a esto, orquestado por el Espíritu Santo mismo de Dios para salvación a todos. Lo que también me hace pensar y reflexionar es que el Evangelio está siendo llevado a todas las naciones constantemente. No se para. Ahora fíjate esto, el Evangelio en todo el mundo. ¿Cuál Evangelio? Tengo algunas preguntas que hacer. La primera, ¿cuál Evangelio? ¿Cuál Evangelio predicamos? ¿Qué predicas tú? ¿Qué predico yo? Y bueno, el Evangelio que predicamos es Jesucristo vivo, resucitado, el que perdona nuestros pecados y nos da la salvación para la vida eterna. Ese es el Evangelio. Fíjate, discípulos, 12 discípulos. Posteriores a ellos llegaron muchos otros. Pero ninguno de los 12 discípulos fue al CCMI, al Centro de Capacitación Misionera Intercultural. Ninguno de los 12 discípulos fue al estudio
apologético o teológico de la fecha. Y todos ellos eran movidos a la evangelización de su entorno. ¿Por qué? Porque entendían que era su responsabilidad. Eran movidos, era como causa y efecto. Conozco a Cristo, Él me salvó, lo vi resucitar, se me apareció, ahora yo entrego este mensaje. Prueba de su fe en Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación que tú y yo debemos predicar. ¿Cuál evangelio? El evangelio bíblico. Fuera de Cristo, nada. Cristo, todo. Amén. Ahí está. Y la pregunta que ahora me surge es ¿a quién? Y este versículo es bastante interesante porque dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pero esto es igual aquí. No. Cuando se refiere a todo el mundo, hablamos de la ubicación geográfica. Así que mientras nosotros estamos acá predicando el evangelio, hay otros en otras partes del mundo que también lo están haciendo al mismo tiempo. Pero luego dice a todas las naciones, y ahí se refiere a todas las personas gentiles de cada una de esas ubicaciones geográficas que no conocen a Cristo aún. Así que nuestro trabajo es grande. Es inmenso, hermanos. Fíjense, les voy a poner quizás un poco de números. Mientras 2 o 3 personas salen a evangelizar y tratar de alcanzar a 1 o 2 musulmanes, a Venezuela entran alrededor de 500, 600, 1000 musulmanes y solamente son 2 los que están tratando de alcanzarlos a ellos. Qué grande la tarea. Aún más, gracias a la tecnología, muchos de los niños hoy están creciendo con el pensamiento agnóstico. Y muchos niños hoy crecen rechazando al Dios verdadero porque es lo que ven en las redes sociales. Y se creen desde ya ateos. Así que ellos también representan un grupo importante en nuestra sociedad para alcanzar con el evangelio. Ese es el quién. ¿A quién? Y te invito a pensar en tu entorno quiénes están que todavía no conozcan a Cristo. Y por último dice el versículo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el propósito de predicar el evangelio? Dar el testimonio. ¿Qué testimonio? El evangelio. ¿Cuál evangelio? El de Jesucristo, vivo y resucitado. Amén. Para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero me hace recordar ese pasaje del profeta cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Pero el apóstol Pablo, siendo un hombre lleno de Dios, inspirado por Dios, en Romanos 10, del 14 al 16, hace unas preguntas más interesantes. ¿Quién irá si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y aún más, vuelve y menciona al profeta Isaías diciendo, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hermanos, ¿es suficiente lo que hacemos tú y yo todos los días para predicar el evangelio? No, no lo es. Tenemos que dar más. No importa, hay algunos que pasamos por locos, ¿verdad? Y tú vas con aquel grupo a ver si te hacen daño. Pero el mensaje del evangelio tiene que ser predicado. Y si se burlan de mí, ¿qué importa? Y si luego me señalan en la universidad, en el colegio, en mi empresa, y me dicen el evangélico, yo soy salvo. Yo quiero que tú también seas salvo. No me importa.
Hermanos, el mensaje del Evangelio ha sido designado a la iglesia universal, a nosotros, las iglesias del Señor, para que todos crean en el mensaje del Evangelio. Por eso, el apóstol mencionó esto en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Y tiene mucho sentido con el versículo 13 de Mateo 24 que acabamos de leer. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, presten atención, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios por su palabra. Damos gracias al Señor por su palabra. Y damos gracias al Señor porque aun cuando vivimos en tiempos difíciles, la palabra del Señor permanece siempre fiel. Así que, hermanos, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y ahí en tu puesto pongámonos, ¿verdad?, a cuentas con el Señor. Y si en esta área de nuestra responsabilidad como iglesia hemos fallado por omisión, por falta de conocimiento o simplemente por desobedecer, pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor. Y como dijo el profeta, aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Padre eterno, conoce, Señor, que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos donde nuestra fe es demandada más fuerte y más estable cada día. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas como tu iglesia. Tú nos llenes de ti, de tu palabra, de tu verdad. Que podamos responder a tu llamado, Jesús de Nazaret. Y si te aceptan y se hacen discípulos tuyos, te alabaremos. Y si no, Señor, permítenos entender cuál es tu propósito en todo esto. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Para ti, Dios eterno, sea toda la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén.